Hola, hermosa comunidad de amantes de las buenas historias. Estoy emocionado de compartir con ustedes el primer cuento de nuestro canal. Espero de todo corazón que lo disfruten. Si les agrada y quieren apoyar la creación de más contenido de calidad, les agradecería mucho que dejen un me gusta y se suscriban al canal. Disfruten de esta historia en el momento que les parezca más pertinente, ya sea como un acompañante en sus tareas diarias o como un relajante para dormir. Les dejo con el cuento y que la noche les sea propicia. La habitación de mi hermano. La música sonaba a todo volumen en la casa, impregnando cada rincón de una energía desbordante. Decenas de jóvenes se entregaban al ritmo, dejándose llevar por la melodía envolvente, mientras risas y conversaciones animadas se mezclaban con el estruendo. Era la fiesta que Leo había organizado con esmero, aprovechando la ausencia de sus padres. Para él era una noche perfecta junto a sus amigos, un respiro de preocupaciones y responsabilidades. Sin embargo, entre la vorágine de gritos y risas, no todos compartían tal alegría. En la extinta tranquilidad de su habitación del piso superior, Nico se tapaba los oídos con las almohadas en un intento desesperado por ahogar el ruido infernal que le impedía entregarse al descanso. La música, como un torrente de sonidos ininteligibles, lo mantenía despierto, y su expresión de molestia contrastaba con la celebración desenfrenada que se desplegaba debajo de él. Nico, el hermano menor de Leo, era un adolescente de secundaria que hallaba refugio en los libros, prefiriendo el aroma a tinta y papel al estruendo de las fiestas. Su felicidad prosperaba en la soledad y la calma, en aquellos momentos donde su creatividad podía cobrar vida bajo un lápiz carboncillo o sobre las teclas de un piano. No comprendía el afán de Leo por organizar estas fiestas cada vez que sus padres emprendían un viaje, ni tampoco entendía por qué al hacerlo él lo relegaba a su propio cuarto, cerrando la puerta con llave como si fuese un prisionero. La fiesta llegó a su fin poco antes de terminar la noche. Los invitados se retiraron uno a uno, dejando tras de sí un rastro de basura, vasos vacíos, botellas rotas, colillas de cigarrillo. Leo, tambaleándose debido a los efectos del alcohol, ascendió las escaleras hacia su habitación. La imagen mental de su cama se había convertido en un faro en medio de la noche, una promesa de descanso que lo impulsaba a seguir caminando a pesar de la pesadez de su cuerpo. Mientras avanzaba por el segundo piso, la oscuridad del pasillo parecía acercarse a él, como si las sombras mismas estuvieran ansiosas por envolverlo y llevarlo a su tan ansiado descanso. En su mente, el deseo más urgente era caer en su cama y entregarse al reposo. Pero al llegar al final del pasillo, se confundió de puerta y entró a la habitación contigua, la de Nico. La revelación de su error llegó por la mañana cuando abrió los ojos y se encontró rodeado de paredes que emanaban una atmósfera completamente distinta a la de su propia habitación. Allí, en el refugio de Nico, el tiempo parecía detenido. Aquel espacio, totalmente desconocido para Leo, estaba decorado con una colección diversa que hablaba de la personalidad de su hermano menor. En cada rincón, los tesoros de un alma incomprendida y curiosa se revelaban. Un piano, fiel cómplice de innumerables composiciones y momentos de introspección, ocupaban un lugar central en la estancia. Las teclas, inmóviles y en sigilo, parecían llevar consigo la memoria de melodías olvidadas. Sobre las repisas,
Una multitud de miniaturas coleccionables, meticulosamente ordenadas, daban vida a mundos imaginarios donde héroes y villanos de cómics, personajes de películas de ciencia ficción y figuras históricas coexistían en armonía. Un estante abarrotado de libros se extendía frente a una ventana donde los rayos de sol se filtraban en diagonal a través del cristal, desplegando un brillo distintivo y mágico que pintaba patrones dorados en el aire. Los volúmenes, alineados con precisión, parecían esperar pacientemente ser explorados por las manos de su dueño, abarcando títulos desde obras clásicas hasta oscuros relatos de misterio, reflejando la diversidad de intereses de Nico y su hambre insaciable de conocimiento. Esta habitación, repleta de tesoros y diversas pasiones, ofrecía una visión profunda del mundo interior de Nico. Cada detalle hablaba de su predilección por explorar diferentes universos, mundos que solo él parecía entender en su totalidad. «Rayos», exclamó Leo, desconcertado por su equivocación. «Estoy en la habitación de mi hermano». Intentó salir rápidamente, pero la perilla de la puerta se resistió a su intento. Miró alrededor en busca de cualquier rastro de Nico. Sin embargo, la habitación estaba vacía. «Nico, no me parece gracioso. ¿Por qué has echado llave?», gritó Leo, mientras golpeaba la puerta con las palmas de las manos. «Déjame salir». El silencio fue la única respuesta que recibió. Una amalgama de sonidos ausentes que acentuó su soledad. Enseguida buscó su celular en el bolsillo, pero la pantalla oscura le indicó muy a su pesar que la batería estaba completamente agotada. A medida que sus dedos se deslizaban una y otra vez sobre el dispositivo sin vida, la realidad de la situación comenzó a hundirse en él. Estaba solo, incomunicado, atrapado en una habitación que ahora se había convertido en su propia cárcel. Sus intentos de forzar la puerta con brusquedad resultaron en vano. Exhausto y desanimado, se rindió tendiéndose en la cama, mientras la habitación, ahora silenciosa y serena, parecía observarlo con indiferencia, como si supiera algo que él ignoraba por completo. Su mente daba muchas vueltas en busca de respuestas, considerando varias posibilidades. Podría ser que todo esto fuese una broma pesada de Nico. Después de todo, había molestado a su hermano menor más de una vez en el pasado. O tal vez era una especie de venganza por haberlo encerrado durante la fiesta. Quería creer que Nico solo intentaba asustarlo un poco antes de liberarlo. Pero la incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura y no tenía más opción que esperar. Esperar y esperar y tal vez, eventualmente, conocer la verdad. Horas pasaron en un silencio inquietante mientras el hambre y la sed se apoderaban de Leo. «¡Qué tonto! Si yo mismo tengo la llave de esta habitación», exclamó, sentándose de golpe y rebuscando frenéticamente por todos sus bolsillos, como si la vida misma dependiese de ello. De pronto, sintió algo que le heló la sangre. En lugar de la llave, había encontrado un papel doblado. Con sumo cuidado, lo estiró rápidamente y encontró una nota escrita con tinta negra. «Mi regalo sostenido, mi reposo sostenido, mi situación real donde lamentamos». La escritura le pareció inconfundible. Era la de Nico y provenía de su pluma estilográfica, la cual yacía culpable sobre el escritorio al lado del tintero. Se sintió atrapado no solo físicamente, sino también en un enigma tejido a su alrededor hábilmente por su hermano. Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente, envolviéndolo en un misterio que parecía superarlo. ¿Regalo
sostenido, reposo, situaciones de lamento, murmuró tratando de encontrar sentido a las palabras de la nota. Reposo, uno reposa sobre una cama y muchas veces ahí nos lamentamos de las penas del día antes de dormir. Además fue un regalo de nuestros padres. Es la cama, debe ser la cama. Y esbozando una sonrisa triunfal deslizó las sábanas y almohadas a un lado, explorando todos los recovecos de ella. Cuando levantó el colchón, sus ojos se toparon con antiguas revistas de partituras de guitarra y piano. Miró en su interior una a una. Las páginas estaban teñidas por el tiempo y la pasión de Nico, pero no había ningún rastro de la llave. Suspirando abatido, contempló a su alrededor y se dio cuenta de que no conocía nada de su hermano. Había vivido con él toda una vida, pero nunca le había prestado atención ni le había mostrado interés. Para Leo, Nico era solo un adolescente aburrido y raro, que siempre estaba estudiando o leyendo, que no era popular ni tenía novia, que no le gustaba el fútbol ni la música de moda, que no sabía vivir la vida. Pero ahora tenía que enfrentarse a un desafío, entrar en el mundo de Nico y entre sus secretos descubrir el escondite de la llave. Leo respiró hondo y continuó analizando la nota, pensando que tal vez se trataba de un juego de palabras, una metáfora o una adivinanza. Intentó relacionar las palabras con algún objeto o lugar de la habitación, pero no halló nada. Esto es imposible, se dijo Leo, frustrado. Nico se ha vuelto loco. ¿Qué quiere que haga? Se rascó la cabeza y volvió a leer la nota. Mi regalo sostenido, mi reposo sostenido, mi situación real donde lamentamos. ¿Por qué la palabra sostenido se repite 2 veces? Murmuró. Y entonces miró una vez más a su alrededor. Notó que una de las temáticas principales de la habitación era la música. ¿Tendrá el mensaje que ver con las notas musicales? De pronto se le ocurrió una idea. Tal vez las palabras no significasen palabras, sino notas. Cogió inmediatamente un lapicero del escritorio y anotó en su mano: mi igual mi. Regalo sostenido igual re sostenido. Mi igual mi. Reposo sostenido igual a re sostenido. Mi igual mi. Situación igual sí. Real igual re. Donde igual do. Lamentamos igual la. Perplejo se acercó al teclado de Nico, lo conectó a la corriente y examinó detenidamente. Trató de tocar las notas en él, pero no recordaba a qué teclas le correspondían. Volvió a la cama, tomó una de las viejas revistas del piano que había encontrado bajo el colchón y buscó el diagrama que mostraba la disposición de las teclas en una de sus páginas. Siguiendo el dibujo con cuidado, finalmente logró tocar las notas del mensaje. Reconoció inmediatamente la melodía. Era el inconfundible comienzo de Para Elisa, de Beethoven, una pieza clásica que hizo resurgir en su memoria la imagen de una cajita musical. No creo que aún existe esa caja, pensó Leo. Incrédulo, avanzó hacia el estante de coleccionables de Nico, que desplegaba un mundo meticulosamente organizado, donde cada objeto parecía contar una historia única. Allí, una caja musical aguardaba pacientemente, luego de muchos años, su reencuentro con Leo.
La tomó con cuidado entre sus manos y examinó. En su superficie de madera exhibía elegantes grabados de época, los cuales albergaban con ternura el delicado tesoro que yacía oculto en su interior. Allí, en el corazón de la cajita musical, se encontraba la protagonista de este rincón nostálgico, una bailarina de porcelana, tan frágil y hermosa como un sueño que se desvanece al primer rayo de sol. La diminuta figura, de apenas unos 8 centímetros de altura, estaba vestida con un tutú de encaje que parecía haber perdido algo de su blancura original, como si el tiempo mismo hubiera impregnado su huella en ella. Los brazos de la bailarina se alzaban con distinción, mientras sus piernas le otorgaban una pose etérea, como suspendida en una eterna y melancólica melodía. Las características faciales de la muñeca eran un ejemplo de sutileza artística, presentando una expresión tan profunda y compasiva, capaz de ofrecer compañía y fortaleza en los momentos de soledad y desventura. Sus ojos parecían contener toda una vida de miradas, irradiando una ingenuidad que había madurado con la experiencia de los años, como un faro de sabiduría en medio del vasto océano del tiempo. A un lado del artefacto, una pequeña manija de metal yacía, un recordatorio de que la magia de la caja solo cobraría vida con su giro. Así, con manos temblorosas, Leo giró la pequeña manecilla de metal, sintiendo su resistencia y crujido característico. Al hacerlo, un suave y nostálgico tintineo llenó la habitación, como si el pasado se deslizara muy lentamente hacia el presente. La caja comenzó a entonar la dulce melodía de Paralisa de Beethoven y Leo cerró los ojos, dejando que la música lo transportara a tiempos pasados. La diminuta bailarina de ballet, como si hubiera esperado pacientemente a que alguien la despertara de su letargo, cobró vida con movimientos gráciles y acompasados. Con cada giro evocaba recuerdos que parecían perdidos en el corazón de Leo. En su mente volvió a ser un niño, observando con asombro y ternura cómo al acercar la cajita musical al vientre de su madre gestante, las notas llegaban a su hermano por nacer, Nico. Él, como si tuviese un lenguaje propio, respondía a la dulce melodía, moviéndose en su cálido refugio materno. Era un momento de profunda conexión entre ambos, un lazo de amor que se tejía incluso antes de que Nico diera sus primeros pasos en el mundo. De pronto, la melodía empezó a desacelerar, como un suspiro de despedida. Pero Leo no podía abrir los ojos. Quería aferrarse a ese recuerdo y permitir que la música lo abrazara como lo había hecho en su infancia. La bailarina, como si compartiera la tristeza que se apoderaba de Leo, entró en un trance lento y solemne, hasta detener su giro con un gesto de resignación, quedando inerte en su posición final. La habitación se sumió en un silencio pesado, solo roto por la respiración entrecortada de Leo, quien finalmente abrió los ojos, sintiéndose como si hubiera experimentado un viaje a través del tiempo. Entonces se percató de una pequeña y ornamentada puerta que, al deslizar con cuidado, ocultaba un cajoncito secreto bajo la bailarina de porcelana. Tenía la esperanza de que en su interior se encontrase la llave del dormitorio. Sin embargo, halló una nota doblada con esmero, ella escrita con la misma caligrafía y tinta de la anterior. Llevaba otro mensaje enigmático: lee, hermano, para salir, primero debes entrar. Esta sucesión de números llevará. Leo se quedó paralizado por un momento, con la nueva nota en la mano.
Repasó una y otra vez la frase en su mente, desglosando cada palabra en busca de un significado más profundo. ¿Entrar? ¿Entrar a dónde?, se preguntó en silencio con el ceño fruncido mientras intentaba desentrañar el misterio. ¿Lee? ¿Tendrá que ver con entrar a un libro? Consideró esta posibilidad mientras las ideas danzaban en su cabeza. Entonces se acercó a la biblioteca y examinó los lomos de los libros, pero no encontró ninguna indicación obvia sobre cuál podría ser el elegido. Nico era un ávido lector y su biblioteca era vasta, abarrotada de títulos, y Leo se sentía abrumado por la cantidad de opciones. Los minutos pasaron mientras sopesaba las palabras de la nota y se perdía en pensamientos. Lee, hermano, para salir, primero debes entrar. Esta sucesión de números llevará. ¿Números? Pero en la nota solo hay palabras y no números, se preguntó. A no ser que las palabras representen números. Comenzó entonces con la tediosa tarea de descifrar cada letra mediante la asignación a su número correspondiente según su posición en el alfabeto. No obstante, esta aproximación reveló un sinsentido numérico. Extenuado, redirigió su atención hacia una nueva estrategia, el conteo de palabras, sirviéndose de las comas y puntos, aquellos signos de puntuación que las separaban. Y anotó: lee igual, una palabra. Hermano, una palabra. Para salir, 2 palabras. Primero debes entrar, 3 palabras. Esta sucesión de números llevará 5 palabras. Eureka, exclamó. La sucesión es 1, 1, 2, 3, 5. Entonces revivió un recuerdo que le arrancó una carcajada sonora. Una tarea escolar tan distante en el tiempo emergió de las sombras del olvido. Era la sucesión de Fibonacci, un enigma matemático que solía hacer brillar los ojos de su hermano Nico cuando él se le explicaba. Aquella secuencia de números donde cada elemento se formaba a través de la suma de los dos anteriores había sido mucho más que una simple lección de matemáticas. Había sido un portal mágico hacia un mundo de conocimiento y curiosidad que luego guiaría a Nico a lo largo de su vida. Leo retrocedió en el tiempo, sumergiéndose en el rincón más tierno de su memoria. Se encontró a sí mismo con 13 años, con su mirada puesta en su hermano menor de 5, la carita tierna de Nico, los rizos largos que marcaban su rostro y su vocecita de ángel se entrelazaban como ingredientes de aquel recuerdo. Ven, Nico, te compartiré un secreto especial. ¿Ves esas flores en el jardín de mamá? Si cuentas sus pétalos, te darás cuenta que el resultado está en nuestra sucesión. Nico, con sus ojitos brillando como estrellas en la noche, se aproximó a las flores y comenzó a contar con cuidado. Sus manitos, moviéndose con precisión infantil, verificaron con sorpresa y emoción lo que le confiaba a su hermano mayor. Esta secuencia también está en la forma de las galaxias, en la reproducción de conejos y abejas, en el caparazón de los caracoles, en la majestuosidad de los templos griegos y en famosas pinturas históricas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, narraba Leo, mientras el pequeño Nico ascendía con sus ojitos reflejando no solo comprensión, sino también la chispa de la curiosidad que su hermano había encendido en su interior. La escena de aquella lección mágica se desvaneció lentamente
pero dejó en Leo la certeza de que aquellos momentos compartidos eran tesoros que el tiempo no podía arrebatar. En medio de la inmensidad del universo y la fugacidad de la vida humana, los vínculos verdaderos eran las estrellas que brillarían siempre en la memoria. Se acercó entonces a la biblioteca. El número que continúa en la sucesión sale de la suma de los dos últimos. Lo tengo. 3 más 5 es 8, pensó, y cogió el libro situado en esa precisa posición y con cuidado lo extrajo. La tapa estaba adornada con una refinada textura de cuero de un tono marrón oscuro y en el centro de la portada se encontraba una delicada flor de lis en relieve. Además, los bordes estaban desgastados, como si hubiera sido sostenido y utilizado innumerables veces por Nico. Al abrirlo, dibujos de criaturas fantásticas llenaban algunas de las primeras páginas. También se encontró con trazos de galaxias, estrellas y planetas, detallando sus características y órbitas, demostrando la pasión de Nico por la astronomía. Páginas más adelante descubrió recortes de revistas y periódicos que hablaban de descubrimientos científicos, exploraciones espaciales y tecnología de vanguardia. Era evidente que su hermano había sido un ávido seguidor de la ciencia y la innovación desde una edad temprana. Cada artículo estaba subrayado y anotado con observaciones personales. A medida que avanzaba en las páginas, encontró también una flor seca cuidadosamente atrapada entre dos hojas, como un gesto que reflejaba su profundo aprecio por la belleza de la naturaleza y este deseo de preservar los momentos especiales. Notas y esquemas poblaban las páginas, en las cuales habían ideas para inventos, observaciones sobre la vida cotidiana, poemas y pensamientos filosóficos. Leo seguía pasando las páginas, fascinado por la ventana que se le había abierto al mundo de Nico. Sin embargo, no encontraba algún indicio sobre la llave, así que tuvo la corazonada de continuar avanzando por la sucesión. 5 más 8 es 13, pensó. Debo detenerme ahí, ¿verdad, Nico? Al volver sobre esa página, encontró el siguiente escrito. Hoy, en el patio de la escuela, sentado en la acera, he sentido la necesidad de sacar mi diario y escribir. Reflexiono sobre la diversidad que llena nuestro mundo. La vida nos da la oportunidad de mirar hacia el interior y encontrar nuestra verdadera esencia, pero en ocasiones nos vemos presionados a encajar en un molde, a ser iguales a los demás. A menudo siento la presión de mirar hacia un solo sendero y definir la normalidad según lo que hace la mayoría, como si hubiera una única regla para ser aceptado, y quienes actuamos fuera de ella somos tratados de forma despectiva, como raros, nerds, aburridos o como individuos que no sabemos vivir la vida. ¿Es que acaso la vida tiene una sola manera de disfrutarse y ser vivida? Sin embargo, aquí en mi diario quiero ser honesto conmigo mismo. He sentido como la tristeza se desliza silenciosamente dentro de mí cuando me siento diferente, cuando no encajo ni me permiten hacerlo. En esos momentos me he sentido solo, mirando en una dirección mientras el mundo parece mirar en otra. ¿Por qué es tan difícil ser uno mismo, incluso cuando ello parece ser lo único que nos queda? A veces esta alma mía que me hace tan feliz se siente como una carga pesada,
un recordatorio de que la sociedad valora sobremanera los estereotipos. Pero a medida que lleno estas páginas, también rescato la belleza de lo inusual, y la tristeza se convierte en esperanza mientras comprendo que mi singularidad es mi mayor tesoro. Prometo, día tras día, abrazar mi diversidad y la de los demás. Celebraré lo que hace que cada persona sea especial, incluso si es diferente a lo que consideramos normal. Yo veo a las personas como piezas de un rompecabezas gigante, y esas piezas vienen en todas las formas, tamaños y colores posibles. Solo con la diversidad y el aporte de sus matices completamos el maravilloso lienzo de la vida. No debemos juzgar a otros por sus elecciones, sus intereses o sus perspectivas. Más bien debemos celebrar y respetar lo que nos hace únicos y apoyarnos mutuamente en nuestros viajes personales. Las palabras de Nico encontraron refugio en el corazón de Leo, como el rocío matutino que se acumula sobre las hojas de un vergel. Lágrimas, teñidas de un remordimiento silente, descendieron de sus ojos mientras apretaba el diario contra su pecho, deseando retroceder el tiempo y cambiar algunas páginas por otras de entendimiento y afecto. Fue entonces cuando la llave de la habitación, cuidadosamente escondida dentro del lomo del diario, cayó al suelo con un sutil tintineo. Sobresaltado, la recogió con manos temblorosas, la introdujo en la cerradura y con un ligero chirrido, ésta se dio. Hizo una pausa antes de empujar la puerta y abandonar la habitación. Sus ojos escudriñaron una vez más la estancia, capturando cada detalle como si quisiera sellarlos en su memoria, temiendo que aquel rincón mágico se desvaneciera al salir. Por su ventana, el atardecer se extendía en el horizonte, el cual parecía ser pincelado por un pintor divino que caprichosamente mezclaba colores en el cielo. El sol se deslizaba lentamente hacia su retiro nocturno, arrojando sus últimos rayos en la habitación de su hermano, impregnando de cierta sensibilidad a los pósters y a las miniaturas. La mágica sensación de que la habitación estaba a punto de cobrar vida le invadía. Finalmente cruzó el umbral de la puerta y descendió con decisión por la escalera, donde cada peldaño era como un suspiro que marcaba el adiós a esa habitación especial. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con emoción contenida. Cuando alcanzó la sala, el escenario estaba completo. Allí, en el sofá, encontró a Nico jugando frente a la TV, mientras el control de su PlayStation le obedecía fielmente. Leo se aproximó a su hermano, movido por una mezcla de afecto y melancolía, y con manos que transmitían la calidez de su corazón, lo rodeó con un fuerte abrazo por detrás. Nico, eres una persona especial y estoy orgulloso de ser tu hermano, muy orgulloso y feliz. Gracias, Leo. Discúlpame por encerrarte, pero siempre para salir, primero se debe entrar. Por hoy podemos parar con los acertijos. Está bien. ¿Todavía recuerdas cómo se juega Street Fighter?, preguntó Nico, mientras le entregaba un mando a su hermano. Todavía recuerdo cómo te ganaba en Street Fighter, respondió Leo con una sonrisa y prosiguió. Nico, cuando gustes, puedes salir conmigo. Los jueves jugamos fútbol con mis amigos, o si quieres aprender alguna nueva actividad, me avisas y acepto. Creo que me haría bien correr un poco. He leído que hace muy bien. Genial. ¿Qué te parece si vamos más tarde a comprarte ropa deportiva? Leo lo miró con el rabillo del ojo. ¿En serio?
Me parece fenomenal, asintió Nico con emoción. Pero primero hay que prepararnos unos buenos sándwiches. Muero de hambre. Una pizza, una pizza y un sándwich. Entonces, querido hermano,